consejeros, a mis compañeros candidatos, daros gracias a todos por el cariño y el amor que nos brindáis cada día. Que Dios os bendiga a vuestras casas, vuestros hogares y todo lo que tocáis. Quiero darle gracias a Jesucristo por llamarme a ser su siervo. ¡Amén! Darle gracias de todo corazón a la persona de Jesucristo. Porque cada día me siento más torpe, pero el Espíritu Santo es mi capacidad. Amén. Y quiero compartirles un verso en la palabra. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y verso 45, y dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si Cristo se ha hecho siervo, se ha despojado de su trono, debemos ser imitadores de Él. Imitadores, siguiendo los pasos del Maestro. Imitadores en amor. Porque el principal ingrediente del cristiano es el amor. Amén. Si no nos amamos los unos a nosotros, Muy bien. ¿cómo vamos a amar a Dios que no le hemos visto? Que Dios nos ayude a seguir sus pasos en amor, en pasión. Iglesia, ¿dónde está el amor y la pasión con la que se adoraba antes? ¿Dónde está el amor y la pasión con la que se cantaba alabanza y se adoraba? ¿Dónde están esas ganas de meternos en nuestro cuarto y buscar la presencia del Espíritu Santo? Que Dios nos ayude. Cristo nos ha llamado a servir, porque todos somos siervos y todos somos siervas de Dios. Porque dice un dicho en el mundo: el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tomando el ejemplo de Cristo, en Filipenses 2:7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Porque Cristo no vino para ser servido, sino vino para servir. Y todo fue por amor. Siervo por amor. Había una ley en Israel que los esclavos, los siervos, debían servir por 6 años y al 7º eran libres. Pero si decidían seguir a sus amos, tenían que ser traspasadas sus orejas con una leña en un poste. Y de igual manera, Cristo hizo por nosotros. No traspasó su oreja, pero traspasó sus manos y sus pies. Y se hizo siervo por amor. ¡Gloria a Dios! Adoro el nombre de Dios en esta tarde. Amén. ¿Cuántos adoran el nombre de Dios? Pueden levantar tu mano conmigo y decir gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Porque habrá mayor privilegio que servir a Jesús.
sobre todo, tengo una cosa, por cierto, que no quiero adorar si la presencia del Espíritu Santo no está conmigo. No quiero predicar si la presencia del Espíritu Santo no está conmigo. De nada nos sirve estar en este lugar si Dios no está en el medio. De nada nos sirve cantar si Dios no está en el medio. Que Dios nos ayude. Amén. A ser siervos y a guiarnos por la presencia del Espíritu en todo momento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, procura con todo esmero y esfuerzo presentarte a Dios aprobado. Y yo en esta tarde, iglesia, debemos de presentarnos como una iglesia aprobada. Debemos de presentarnos como un siervo aprobado. Debemos de presentarnos como una sierva aprobada. Porque Cristo viene a por una novia ataviada, lavada por la sangre del Cordero. Quiero presentarme cada día como una ofrenda agradable. Quiero agradar al Espíritu Santo. Quiero hacer su voluntad. Quiero poner mis ojos en Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque busco la mirada de Dios. Busco la sonrisa de Jesucristo. Busco el agrado del Espíritu Santo. Porque te digo algo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios os bendiga. Hoy es un día que no puedo ni hablar, hermanos. Hay una unción especial encima de mí que yo no soporto, no aguanto, hermanos. No la merezco tampoco. Cuando el Señor me proponía durante muchos hermanos pastores que han pasado por aquí levantarme, mi primera respuesta era no, porque yo no estoy cualificado para eso. Para eso hay que ser un vaso de honra. ¿Y saben cómo se hace un vaso de honra? A base de romperte las manos del alfarero. Y yo no quería pasar por el trato. Hasta que Dios me llevó paseando en sueños por la calle y me dijo: soy yo quien lo demando de ti. Y yo le dije: Padre, si eres tú quien lo demandas de mí, ¿quién soy yo para negarme a tu voluntad? Una frase que me dijo el Diego, el de las chabolas, cuando tenía 14 años, que fui con mi hermano Edu, mi hermano Israel, mi hermano José Luis y yo a su iglesia. Y tenía 14 años, estábamos en el coro, teníamos los pelos largos por entonces. Y ese hermano se puso en el coche y yo recibí las lenguas temblando. Ese hermano tenía una unción poderosamente, me profetizó cenando en la mesa, ¿verdad, José? Y me dijo: si tú quieres y te lo propones, puedes servir como ministerio la palabra del Señor. Y yo nunca quería, pero le pedí una confirmación a Dios. Una noche me dijo: siéntate en la mesa. Y me senté en la mesa y se hicieron las 9 o las 10 de la mañana. Se me pasaron como 5 minutos. Y lo que Dios me dijo a mí también se lo dijo a mi compañera en sueños. Y hubo una palabra que tocó mi corazón. Y era esta, hermanos: que Dios no me cogía a mí para nada en especial. Que Dios me cogía para anunciar su venida. Y para decirle a la gente que Dios viene. Que Dios no busca chapas ni títulos. Que Dios busca vidas útiles, vidas sencillas, vidas reverentes. Un corazón triste y humillado, un corazón reverente, un corazón agradecido. Y
dispuesto a servir y hacer la voluntad del Maestro que nos llamó. Cuando me dejé ya tratar, yo ya le decía que sí. Pero una de mis preguntas yo siempre, incluso hasta hoy, como dice mi hermano, si no somos útiles, si no valemos ni servimos para nada, una respuesta que yo le digo a Dios: Señor, ¿y por qué yo? Pero si yo no sirvo ni valgo, Padre, ¿por qué te has fijado en mí, Señor? Pero Él viene recordándome que no es por mis hechos, que es por su gracia, que no es por nuestras obras, que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, que es porque Él quiere salvar a las almas por medio de nosotros. Y si Dios lo demandaba de mí, ¿por qué? ¿Por qué no? Hoy pregúntate, iglesia, ¿qué es lo que Dios demanda de ti? ¿Y por qué no se lo entregas? ¿Por qué cierras la puerta de tu corazón al trato salvífico y al propósito y a la voluntad del Padre? Es aquel que te golpea con inquietudes, es aquel que no te deja dormir en la noche, es aquel que provoca tristeza para llevarte al arrepentimiento, es aquel que provoca en tu vida una ruina quizás para que sepas y consideres que sin Dios eres una persona desnuda. Y con manos vacías venimos ante Él, tal y como somos, polvo de la tierra. Creo fielmente y espiritualmente y verdaderamente que un ministerio no se levanta para ser servido, que un ministerio se levanta para servir a los demás. Cuando el ministerio y la iglesia comprendamos esto, entonces haremos todo por amor a los demás. ¡Qué bien! Y como no, quiero agradecer a mi padre espiritual, al tío José, que Dios te bendiga, a mi hermano José Miguel, la confirmación que yo le dije: Señor, si tú quieres que yo me levante, quiero que un hombre me diga: Natanael, he visto que Dios te ponía un anillo a ti y otro a tu mujer, el símbolo de que os casáis conmigo. Y este hermano que vino a mi casa de mi papá y pasé a la casa, me dijo: quiero orar por vosotros. Y hace 8 años o 9 me profetizó la profecía que yo estaba esperando, confirmando el propósito por el cual hemos sido llamados. Quiero agradecer también a mi pastor por el muy buen trato que nos tiene, que somos los 3 candidatos más felices del mundo, por nuestros obreros y nuestros pastores, y por nuestra iglesia, que nos sentimos queridos y arropados por todos, por todos. No hay nadie que se escape. Os quiero a todos y a todas. Que Dios os bendiga. Gracias, gracias y gracias. Me den un texto de la palabra del Señor. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó toda buena obra de antemano. Por eso los galardones, por eso las recompensas, aunque Dios las tiene para nosotros, pero en realidad los premios le pertenecen a Él. Amén. Es por su gracia y porque Él lo ha preparado antes de la fundación del mundo. Nosotros simplemente estamos obedeciendo al mandato del Señor. Pues Dios pone el querer como el hacer en nosotros por su santa y divina voluntad. Pues bueno, hermanos, quiero cantar un corito con mi hermana Raquel, mi compañera. Sube con mi hermana. Cristiano y te amo, amándote cada día.
Amén. A nuestro pastor Raúl. A su siervo José Manuel. Amén. Y nuestro siervo también del Señor José Luis. Porque ellos han sido los que se han acordado de este día. Y han sido los que han estado con nosotros en nuestra presentación. Y desde aquí os digo muchas gracias y que Dios os bendiga grandemente. Hoy, iglesia, le decía al Señor que comparto. Y yo quisiera haber traído un breve consejo de una esperanza, de una promesa, de la palabra, algo de aliento. Pero el Señor me ponía otra cosa. Y quiero ser obediente a Dios. Porque creo que aquí en el púlpito se tiene que predicar lo que Dios quiera, no lo que el hombre quiera. Y hoy quisiera compartirles, hermanos, acerca de la voluntad. Hoy, muchas personas dicen, siempre estoy pecando, siempre caigo de esta forma, haga lo que haga, no hay manera, siempre caigo en lo mismo. Y se preguntan, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué no paro de pecar? Pues vamos a tratar de hablar de este tema, hermanos. Cristo, a través de su sacrificio, ha restaurado la mente del hombre. Por el pecado del hombre, la mente se deteriora y ha llegado a un estado, esa mente es una mente carnal, que piensa en las cosas de la carne. Una mente vana, una mente vacía, vacía de todo lo de Dios. Pero gracias al sacrificio del Cordero, esa mente ha llegado a ser una mente espiritual. También los sentimientos son restaurados. Santo es el Señor. Y el hombre, ahora cuando conoce a Cristo, ya no seguía por sus sentimientos ni por sus emociones, sino que seguía por el amor divino de Dios. Y también el Señor ha restaurado la voluntad. Dios puso, hermanos, la voluntad del hombre para obedecerle. Pero esa voluntad que Dios ha puesto en el hombre es deteriorada, es degradada, hasta tal punto que se pierde completamente a raíz del pecado. A raíz del pecado de Adán, la voluntad de Dios que puso en el hombre se ha distorsionado, se ha corrompido de tal manera que ha perdido el propósito por el que fue puesta en el hombre, que era la de obedecerle. Cuando hablamos de voluntad, hermanos, no hablamos de libre albedrío, porque es diferente la voluntad del libre albedrío. La voluntad es lo que yo quiero, y el libre albedrío es la capacidad de poder escoger una cosa u otra. Por ejemplo, si entre el color azul y el color rojo, yo escojo el color rojo, eso es lo que yo quiero, es mi voluntad, es lo que yo he querido. Pero hermanos, el libre albedrío es la posibilidad que yo tengo de escoger entre el azul y el rojo. Entonces la voluntad, hermanos, es lo que yo quiero. Pues eso que yo quiero, que es la voluntad, ha sido esclavizada por el pecado. La voluntad, hermanos, ha sido dañada de tal forma que el hombre se ha convertido en un esclavo de sus propios pecados, de tal forma que ya no puede dominar su voluntad. La voluntad del hombre, hermanos, se ha esclavizado de tal manera que ya no es libre. Dice Jesús, Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién es un esclavo, hermanos, del pecado? El esclavo del pecado es aquel que practica el pecado. ¿Y qué persona, hermanos, que no conozca a Dios? El hombre inconverso no es practicante del pecado. Si el mundo entero vive una vida, aleluya, continua de práctica de pecado, si no es en una cosa, es en otra. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y hacemos a Dios mentiroso. Por lo tanto, ¿quién no ha practicado el pecado? Todos. Y ojo a esto, hermanos, porque cuando hablo de pecado no solamente nos referimos a esos pecados escandalosos, amén, como puede ser, con mucho respeto, las borracheras, los adulterios, la idolatría, los homicidios, que son pecados que degradan y rebajan a la persona, sino que nos referimos a todo tipo de práctica de pecado. Porque hay pecados, iglesia, que no le damos importancia. Hay pecados que son respetables, que decimos, esto no es malo, que no pasa nada.
y son agradables a los ojos, pero nadie le puede quitar el nombre de que es pecado. Cuando Eva pecó, dice la Biblia, cuando la serpiente le ofreció el fruto y vio que era agradable a los ojos, bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría, pero seguía siendo pecado. El brillo también de las monedas que recogió Judas, que hace poquito lo vimos en la película de la Pasión de Cristo con los jóvenes. Era bonito el brillo de las monedas para Judas, pero no dejaba de ser pecado. Hay pecados como el orgullo, es pecado. El rencor, que es otro pecado. La envidia, que es otro pecado. Y no le damos la suficiente importancia, porque aparentemente esos pecados no los deterioran y están bien vistos por muchos, pero no dejan de ser pecado. Por lo tanto, el que practica el pecado es un esclavo del pecado. De ahí que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, amén: el bien que yo quiero hacer, santo es el Señor, no lo hago. O sea, está diciendo, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. O sea, mi voluntad es hacer el bien, pero no lo hago. Y el mal, que es lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. Por lo tanto, Pablo, si tu voluntad es hacer el bien y no puedes, porque hay algo que se revela contra ti, es porque tú eres esclavo de lo que estás haciendo. Eres esclavo del pecado. Por eso el pecado, hermanos, ha deteriorado la voluntad. Que el hombre, aleluya, hasta el punto que no puede obedecer a Dios. Pero ante esto, hermanos, Dios no se ha quedado de brazos cruzados. Santo es el Señor. Yo diría un fuerte amén. Repito, Dios no se ha quedado de brazos cruzados. Todos hemos pecado. La práctica del pecado, santo es el Señor, nos convierte en esclavos. Santo es el Señor, para poder ser libres. Y ahora, hermanos, por la gracia del Cordero, todo el que ha creído en Él, santo es el Señor, y ha sido regenerado. Ahora dice Cristo, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, hermanos, estos textos nos están diciendo que tú y yo ahora podemos ser libres de aquella esclavitud del pecado, porque el Espíritu Santo que vive en ti y en mí nos ha dado, aleluya, esa libertad. Aleluya, ya no somos libres de esa esclavitud. Y como el Espíritu Santo vive en nosotros, por lo tanto tú y yo ahora podemos controlar nuestra carne. Santo es el Señor. Y ahora volvemos a tomar las riendas de nuestra voluntad, volvemos a tomar el timón y vuelve a ser el Señor y no el esclavo. Porque el Espíritu Santo nos ha dado, iglesia, poder y autoridad para no practicar el pecado. Y fíjense, hermanos, en la palabra, porque es muy importante practicar. Amén, practicar. Hermanos, todo aquel que ha sido liberado por el Cordero de Dios no practica el pecado, porque Él nos ha hecho libres. Pero esto, hermanos, no nos exime ni nos libra de resbalar, no nos libra de caer. Por eso dice, aleluya, 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos, y se lo dice a hijos, no pequéis, pero si pecáis alguno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El término aquí en griego, hijitos, no pequéis, es no resbaléis. Hijitos, no resbaléis. Hermanos, el que resbala no quiere. Repito, el que resbala no quiere resbalar, no quiere caer. Santo es el Señor, pero ha resbalado. Entonces el texto nos está diciendo, si tú has resbalado, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo el justo, arrepiéntete, pídele perdón y Él te perdona. Pero es que hay muchos que dicen, no, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si yo peco hoy, mañana Él me perdona. Y siguen en esa práctica de pecado, hermanos míos. Eso no es resbalón, eso es práctica. Por eso más hacia adelante dice el capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque no es lo mismo resbalar que practicar. Y los hijos de Dios no practicamos el resbalón, no lo tomamos como un hobby. Hoy me caigo, mañana me caigo, porque estoy frío, porque estoy mal, porque estoy alejado, porque no oro. Hermanos, los hijos de Dios no practicamos. Podemos caer, para eso abogado tenemos. Santo es el Señor. Por lo tanto, recuerden que el que resbala es hijo, pero el que practica
Santo es el Señor. Amén. ¿Y qué significa ser libre en Cristo? Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor y dueño de mi vida, y que gracias a su obra que ha hecho en mí, el pecado ya no controla mis acciones. Esa es la realidad de lo que somos hijos e hijas de Dios. Amén. Hermanos, hay otro texto que dice: resistir al diablo. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá. Amén. Pero hermanos, de la tentación, del pecado, hay que huir, hay que salir corriendo. Le dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, huye. Ante la tentación no te lo pienses, sal corriendo. No mires al pecado a los ojos, porque hay tentaciones, hay pecados que como lo miramos a los ojos, vamos a caer, vamos a pecar y no vamos a valer, iglesia. Por eso ante el pecado, ante la tentación, huir, como hizo José con la mujer de Potifar. Lo agarró, lo cogía, pero él salió corriendo, salió huyendo y no perdió su integridad, no perdió su santidad, en el nombre del Señor. La verdad que en Cristo nos hace libres. Voy a terminar pronto. Lo voy a leer completo. Juan 8, 32 al 36. Dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad es Cristo, y os hará libres. Y sigue diciendo: y respondieron a Jesús los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo no dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo, atención, dice, no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda. Y ahora se refiere a Jesús y dice así: que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el nombre del Señor. Termino, iglesia. En Cristo tenemos libertad para decir no al pecado, pero hoy debemos decidir si viviremos como hijos libres que reflejan su imagen y su carácter, o seguiremos viviendo como esclavos. Dios nos da la fuerza, iglesia, para no ceder ante la tentación, y nos recuerda que con Él somos más que vencedores, en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga grandemente. Reciban un fuerte abrazo en el nombre de Cristo.